Recibí una llamada de mi hermano hace 10 años. Dijo que necesitaba que fuera a deshacerme de la casa de nuestros padres. No tenía idea de lo que iba a encontrar. Cuando llegué al pueblo, la casa estaba igual que antes. Los árboles viejos y el campo daban una sensación de nostalgia, pero también de ansiedad. Sabía que iba a ser una experiencia complicada. La primera noche, me instalé en la habitación de mis padres. Miré el viejo reloj en la pared. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La oscuridad se hizo profunda y escuché un ruido. Era un chirrido que provenía de la planta superior. Pensé que era el viento moviendo la madera, pero me sentí inquieto. No pude dormir. Los días que siguieron fueron una mezcla de limpieza y recuerdos. Cada noche, los ruidos aumentaban. Al principio eran solo las puertas, luego parecían pasos. Ya no sabía si era mi imaginación. Comencé a buscar por la casa, sintiendo que había algo más allá de lo que podía ver. A veces, encontraba cosas en lugares donde no las había dejado. La incomodidad creció y supe que algo no estaba bien. Un día decidí subir al ático. Allí, cubiertas de polvo, encontré viejas cartas y diarios de mis padres. Leí sobre sus temores y secretos que nunca conocí. Había fragmentos que mencionaban algo que sucedió hace 10 años. No entendía su significado, pero me sentí mal por no haber prestado atención antes. Esa noche todo se volvió caótico. Estaba en la cama, sintiendo esa presencia que me observaba. En el espejo vi un reflejo distorsionado, algo que no era yo. Mi corazón latía rápido. No sabía si debía tener miedo o buscar respuestas. Pensé que tal vez estaba alucinando, pero la atmósfera densa de la casa era palpable. Cada noche se hizo más difícil. Escuché susurros, pero no lograba entender las palabras. Una noche, desperté sintiendo que alguien estaba a mi lado. Abrí los ojos y allí estaba, una figura oscura. Me quedé paralizado. La figura se desvaneció en la oscuridad. No quería aceptar lo que veía. Recordé las cartas y me pregunté si todo estaba conectado. No podía irme y mientras la inquietud crecía, cada pregunta se volvía más aterradora. ¿Qué había pasado realmente 10 años atrás? No sabía si quería averiguarlo, pero sentí que no podría descansar hasta hacerlo. Decidí buscar más pistas. Quizás encontraría respuestas a lo que había ocurrido en esa casa. Sin embargo, al bajar las escaleras, escuché un susurro que decía, «No vuelvas». Me detuve en seco, paralizado. No sabía qué hacer. La sensación de ser observado creció y, por un momento, todo se sintió extraño. Quería escapar, pero sabía que debía descubrir la verdad. La casa guardaba secretos que debían salir a la luz. Capítulo 2. La voz resonó en mi mente, «No vuelvas». Al principio, pensé que solo había sido un eco de mis propios temores. Pero a medida que las palabras se repetían en mi cabeza, el miedo comenzó a pegarme. No era solo un aviso, era una advertencia. Sin poder contenerme, me dirigí hacia la cocina y busqué algo que me diera un poco de estabilidad. Un vaso de agua, pensé. Necesitaba calmarme. Mientras llenaba el vaso, miré por la ventana. La luna iluminaba el jardín, y pude ver las sombras bailar entre los árboles. Algo en esos movimientos me hizo sentir intranquilo. Decidí que salir a tomar aire fresco podría ayudarme a aclarar la mente. Tal vez el viento llevaría mis miedos lejos. Al abrir la puerta, un frío inesperado me envolvió. Caminé hacia el viejo columpio que mis padres habían instalado en el patio. Me senté y empecé a balancearme suavemente. Los chirridos del columpio resonaban en la noche, de alguna manera tranquilizadores, pero también inquietantes. Sentí que alguien estaba viéndome. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nada detrás de mí, solo la incesante oscuridad del bosque. Regresé adentro, decidido a seguir investigando. Me dirigí de nuevo al ático. Tal vez debería leer más sobre lo que mis padres habían escrito. La necesidad de entender lo que había sucedido me consumía. Subí las escaleras y encendí la luz, el resplandor iluminó el polvo flotante del aire. En la mesa, los diarios estaban allí, esperando ser abiertos. Abrí el más viejo, un diario de mi madre. Las páginas estaban llenas de notas sobre la vida diaria, pero también había descripciones que capturaron mi atención. Había menciones de sombras que se movían por la casa, de ruidos extraños, y de algo que no debía ser despertado. Mi corazón palpitaba, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Acaso esto había sido parte de mi vida antes de que me fuera? Mientras pasaba las páginas, vi una carta que se resbaló del diario. La recogí y comencé a leer.
Era una carta para mi padre, escrita el año anterior a su muerte. Hablaba de un suceso que ya había experimentado, algo que había visto en la casa y que la había perseguido. Sin embargo, al final de la carta, las palabras se volvieron confusas, como si ella temiera decir la verdad. En ese instante, escuché un ruido en el piso de abajo. Era un sonido sutil, pero inconfundible, un crujido. La sensación de que no estaba solo invadió mi mente. Abandoné el diario y bajé rápidamente las escaleras, saltando de peldaño en peldaño. El corazón me golpeaba con fuerza mientras buscaba de dónde provenía el sonido. Cuando llegué a la planta baja, la casa estaba en silencio, pero el aire se sentía distinto. Mis sentidos estaban alerta, como si la casa estuviera esperando. Un poco más adelante, vi la puerta de la sala entreabierta. Me acerqué lentamente, el sudor comenzando a formar una película sobre mi piel. Al empujar la puerta, la oscuridad dentro era abrumadora. No podía distinguir nada, pero entonces, de repente, registré una sombra en el rincón. Antes de que pudiera reaccionar, una figura se movió rápidamente y desapareció en el pasillo. Grité. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. La casa, que antes había sido un refugio, ahora se sentía como una trampa. Me pregunté por mi hermano. ¿Sabría algo? Pero la idea de comunicarme con él parecía distante. Todo se sentía diferente. Una sensación de urgencia me inundó. Tenía que descubrir qué era esa figura, quién era y por qué estaba allí. ¿Y si todo estaba conectado con lo que había pasado hace 10 años? Mientras mis pensamientos surcaban la confusión, entendí que debía ir tras esa sombra. Era mi única oportunidad para afrontar mis miedos. Pero, a medida que tomé un paso hacia el pasillo, el susurro volvió, más fuerte ahora, no vuelvas. Y aún así, a pesar del miedo, sabía que no podía dar la espalda. Capítulo 3. Me adentré en el pasillo de la casa, cada paso se sentía como un eco en la oscuridad. Las sombras se cernían a mi alrededor, y el susurro sigue resonando en mi mente. No vuelvas. Pero ya no había marcha atrás. Tenía que saber qué había pasado. A medida que me adentraba más en el pasillo, el aire se volvía más denso, casi palpable. Busqué en las paredes, buscando alguna pista, algo que me diera una respuesta. El retrato de mis padres sonriendo aún colgaba, pero ahora parecía asomarse como un recordatorio de un tiempo en que nada de esto existía. Giré la cabeza hacia la sala. La sombra que había visto antes no era solo un juego de luces. Me sentí atraído por la curiosidad y la necesidad de confrontar lo desconocido. Al final del pasillo, un tenue resplandor me llamó la atención. Era la luz tenue de la lámpara del comedor. Sin pensarlo más, caminé hacia allí, ascendiendo por la oscuridad. Al llegar, encontré la mesa del comedor cubierta de polvo, pero en medio de todo, había un viejo álbum de fotos abierto con la última página marcada. Sin querer, toqué la lámpara para iluminar mejor la escena. La luz tembló y me dio una sensación de inestabilidad. Oí un suave susurro, detente. El álbum mostró imágenes familiares de hace años, días felices. Pero una foto se destacó. Era una imagen de mi hermano y yo, mirando hacia un punto irreconocible en el jardín, mientras nuestros padres sonreían detrás de nosotros. Sin embargo, en la esquina de la foto, había una pequeña figura oscura que no recordaba haber visto antes. Tragué saliva, incómodo. ¿Qué era eso? Mi mente buscaba respuestas mientras me preguntaba si mi madre había dejado alguna pista más. Volví a recordar la carta, pero no quería dejar de mirar la imagen. La inquietante sensación de ser observado regresó, y levanté la vista. De repente, los vientos aullaron fuera, haciendo que las ventanas temblaran. La casa vibró con un profundo murmullo, y en un instante, me sentí atrapado de nuevo, como si algo estuviese intentando atraparme. Algo en el aire cambió. La puerta del comedor se cerró de golpe, dejándome en penumbra. El sonido de pasos resonó en el piso de encima, como si alguien estuviera caminando por el ático. La imagen de mi madre hablando de aquello que no debía ser despertado regresó a mí, forzando una oleada de pánico en mi pecho. ¿Qué había despertado? Ahora era un hecho. Algo no solo estaba en la casa, sino que estaba muy cerca. Reaccioné, empujando el álbum de fotos lejos de mí, como si eso pudiera deshacer lo que había visto. Pero aquel impulso no fue suficiente para calmar mi mente. El estruendo de los pasos continuaba. Sin poder pensar más, subí corriendo las escaleras hacia el ático. Tenía que saber. Mientras me acercaba a la puerta del ático, una extraña sensación de frío me atravesó. Estaba a punto de abrirla cuando, de repente, escuché una risa, suave pero maligna.
Era mi nombre, al menos lo creí. Miguel, resonó en la oscuridad, fuerte y dirigida. Me detuve. El frío se intensificó. Despertar lo que no debía ser despertado no parecía ser solo un aviso, sino una amenaza. Mi mano temblaba sobre el pomo de la puerta. Pero antes de que pudiera decidir, escuché otro crujido, más cerca, como si algo estuviera detrás de mí. Me giré lentamente, el miedo apretando mi garganta. Una figura, con contornos vagos, se acercaba. Mis piernas quedaron paralizadas. No vuelvas, pensé, pero ya era demasiado tarde. Capítulo 4. La figura estaba ahí, difusa pero claramente presente. Su forma se balanceaba, como si estuviera hecha de sombra y pereza. Sentí que el aire se hacía más denso, y mis sentidos estallaron en alerta. No podía dar la espalda, no con eso allí. Intenté hablar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. La risa resonó de nuevo, Miguel. Un eco que retumbaba en las paredes llenas de secretos. Cada sílaba añadía mi miedo. Si tenía sentido, debía haber algo en esta casa que no entendía. Un impulso frenético me llevó a buscar una salida, pero la puerta del ático seguía cerrada y la figura avanzaba lentamente. Retrocedí un paso, y entonces tropecé con el suelo polvoriento, cayendo de espaldas en un golpe sordo. El álbum de fotos se deslizó de mi mano y se abrió en el suelo, mostrando la imagen de la figura oscura en la esquina, ahora más inquietante que antes. La sombra se detuvo un instante, como si el álbum hubiera captado su atención. Aproveché ese pequeño respiro y me incorporé. Sin pensarlo más, corrí hacia la puerta del comedor. Casi la abrí cuando un fuerte estruendo resonó detrás de mí. La figura parecía haberse acercado un paso más, y con ello un vaho frío se arremolinó a mi alrededor, casi tocándome. Miguel, ven. La voz incluso parecía más clara, un susurro que me atravesaba como una daga de hielo. Sin darme el lujo de pensar en qué podría ser esa cosa o qué quería de mí, empujé la puerta y salí a la oscuridad del pasillo. El pasillo se había transformado. Las paredes parecían moverse a mi alrededor, como si tratara de confundir y desorientar mi escape. Me detuve en seco. La antigua fotografía de mis padres seguía allí, pero ahora una sombra proyectada sobre su imagen me hizo temblar. La figura, que creía haber dejado atrás, estaba en el marco de la puerta del comedor. Un instante de pánico me detuvo. ¿Era ahora o nunca? Corrí hacia las escaleras. Los escalones chirriaron y el eco de mis pasos resonó en la casa vacía. A medida que subía, recordé las advertencias de mi madre. ¿Qué era lo que ella sabía? ¿Qué había pasado en ese jardín del que nunca hablaba? La necesidad de respuestas me empujó a seguir adelante. Al llegar al final de las escaleras, vi una puerta entreabierta al final del pasillo del segundo piso. Estaba ahí, iluminada. La oscuridad de la casa me seguía, pero aquel rayo de luz era mi única esperanza de encontrar respuestas. Caminé hacia ella, cada paso era un desafío. Cuando puse la mano en la perilla, un escalofrío recorrió mi espalda. Era un viejo cuarto, el de mis padres. Allí había un escritorio desordenado, y entre los papeles, vi un pequeño diario. Al abrirlo temblando, descubrí garabatos y nombres que no reconocía. En una de las páginas, sin embargo, algo saltó a la vista, una fecha, 10 años atrás, y algo escrito que provocó mi corazón a 1000 por hora, el jardín no debe abrirse. Pero antes de que pudiera digerirlo, escuché un ruido detrás de mí. Miré hacia la puerta y la sombra se había acercado nuevamente, esta vez solo una silueta alargada, claramente más definida. Comprendí que no estaba solo y que esta vez no podría escapar tan fácilmente. No debiste volver, murmuró, y su voz era como un eco en mi mente. Mi corazón se detuvo y sentí que todo el aire se me escapaba. Sabía que algo oscuro había despertado en la casa y que se había apoderado de mí, atrapándome en un juego fatal. Capítulo 5. La figura avanzó un paso más. Sus contornos se hicieron más definidos en la luz del cuarto, aunque la esencia seguía siendo etérea. Sentí como mis piernas temblaban, incapaces de moverme. ¿Quién eres? Logré murmurar, aunque mi voz sonó débil incluso para mí. A lo que la sombra solo respondió con una risa suave, casi burlona. Miguel, no hay sentido en preguntar. Te he estado esperando. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una familiaridad inquietante. Me estremecí. La frase resonaba en mis recuerdos, como un eco de algo que había olvidado. Detrás de la figura, la puerta se cerró de golpe, sumiendo la habitación en una penumbra más intensa. Intenté buscar una salida, pero el miedo me paralizaba. Me volví hacia el diario en la mesa, tratando de desviar mi atención.
Las letras parecían moverse, susurrando secretos que no estaba listo para escuchar. Entonces, la figura extendió su mano. El jardín. Debes entenderlo, su voz se desvaneció en la oscuridad y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Recordé a mi madre, su mirada preocupada, las advertencias que nunca tomé en serio. Todo comenzó a cobrar vida en mi mente. No tenía opción. Me acerqué más al escritorio y rasgué el diario de las manos del miedo. Pasé las páginas con rapidez, buscando más pistas. El jardín siempre se abría de noche, decía una de las entradas. La angustia creció en mí. ¿Qué había en ese lugar que era tan peligroso? Cierra el libro, gritó la figura. Su voz se alzó con una fuerza inhumana y me hizo retroceder. Sentí que el aire se enfriaba, como si la propia casa estuviera inhalando, a la espera de lo inevitable. Solo así podrás proteger tu alma. Pánico. Mis instintos lucharon contra la curiosidad. Volví a mirar el diario. Las palabras danzaban ante mis ojos, el caos de fechas y nombres comenzaba a tener sentido. Había algo más que las advertencias. Un nombre se repitió, uno que conocía, el nombre de un viejo amigo de mi madre que había desaparecido. Él estaba en el jardín, susurré, comprendiendo lo que había sucedido. Él no regresó. La figura sonrió con lo que parecía satisfacción oscura. Los secretos de este lugar son más poderosos de lo que imaginas. Abre el jardín, Miguel, y descubrirás la verdad. La voz resonó, pero ya no era la misma. La sombra se acercó, y sentí su frío calar hasta mis huesos. ¿Por qué me dices esto? Pregunté, pero mi voz se perdió en el aire tenso entre nosotros. La figura simplemente se encogió de hombros, como si mi pregunta no importara. Solo una idea ocupaba mi mente, latente y amenazante. ¿Debía abrir el jardín? Podía arriesgarme a entrar. Mis propios recuerdos se convertían en mi peor enemigo. Sentí que todo se desmoronaba a mi alrededor. Lo que había empezado como una búsqueda de respuestas se tornaba en una trampa mortal. La figura se desvaneció lentamente, dejando solo su eco en la habitación. Tú decidirás, Miguel. Pero recuerda, lo que no entiendes puede consumir todo lo que amas. Y antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad se tragó su forma. Me quedé solo, con el diario en mano, el sonido de mis respiraciones resonando en el silencio pesado de la habitación. Tenía que tomar una decisión, y el tiempo se acababa. El jardín, aquel que había sido un tabú, ahora se erguía como un monstruo al que debía enfrentar. Sabía que no podía escapar de esto. Algo me decía que era la única manera de descubrir lo que había sucedido realmente hace 10 años. Pero, verdaderamente quería saber. Con un impulso de adrenalina y miedo, cerré el diario y dirigí mis pasos hacia las escaleras. El jardín me estaba llamando. Capítulo 6. Bajé las escaleras corriendo, el eco de mis pasos resonando en la casa vacía. La penumbra se apoderaba de cada rincón, pero mis pensamientos eran más oscuros que la noche que me rodeaba. La puerta que daba al jardín era la única salida clara y, al mismo tiempo, mi mayor temor. Al llegar a la puerta, tomé una respiración profunda. Estaba listo para enfrentar lo que ocultaba aquel lugar. Abrí la puerta lentamente, un chirrido angosto rompió el silencio, como si la casa protestara por mi intrusión. El jardín estaba más oscuro de lo que recordaba. Las sombras se entrelazaban con la niebla que se cernía sobre el suelo. Podía oír el murmullo de las hojas, y el aire era denso, como si cada bocanada me empujara hacia atrás. Pero el llamado de la verdad era más fuerte que el miedo. Di un paso adelante. Las flores marchitas y los arbustos retorcidos parecían susurrar secretos olvidados. Los recuerdos de mi infancia flotaban a mi alrededor. Jugaba aquí, el sol brillando, riendo con amigos. Pero con el tiempo, ese espacio se convirtió en una prisión. Volví a la imagen de mi madre advirtiéndome que no debía acercarme. A lo lejos, vi una sombra moverse entre los árboles. Mi corazón se disparó. Me detuve. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, mi voz resonando en la quietud. No hubo respuesta. Solo el crujido de las ramas y el silencio envolvente. Cautelosamente, avancé hacia el centro del jardín. Todo parecía haber olvidado la luz, sumido en un estado de abandono. Entonces recordé una de las anotaciones del diario. Hablaba de un lugar específico en el jardín, un claro donde sucedían sucesos extraños. Tienes que estar en el lugar correcto cuando la luna esté llena, decía. Miré hacia el cielo. La luna brillaba, gran parte de su rostro oculto tras las nubes. De pronto, un escalofrío recorrió mi espalda.
Sentí una presencia, algo o alguien que me observaba. Giré sobre mis talones, pero no vi nada. Intenté calmarme, convencido de que era mi mente jugándome trucos. Pero luego, escuché el susurro, una voz suave como el viento, llamándome por mi nombre. Miguel, mis piernas temblaron. ¿Quién está ahí?, grité. La voz parecía acercarse, rasguñando mi cordura. Estoy aquí, contestó. Era una voz conocida, pero distorsionada. Escuchar mi nombre de esa forma me hizo sentir vulnerable. Entonces la figura apareció, no tenía forma definida, solo un cúmulo de sombras que giraban a su alrededor. He estado esperando que vinieras, dijo, sus ojos vacíos me observaba. Tu madre solo te dijo parte de la verdad. Sentí como el aire se tornaba helado al instante. ¿Qué sabes sobre ella? Mi voz sonó más fuerte de lo que imaginé. Mi madre. Era la razón por la que estaba aquí. Hay cosas que nunca entendí, cosas que ella llevó consigo a la tumba. La figura sonrió. Los secretos están entrelazados, Miguel. Necesitas desentrañarlos. Se acercó un paso más, y de repente tuve la fuerza para retroceder. La oscuridad en su rostro parecía devorar la luz que la luna ofrecía. Dime qué pasó con mi madre. Dímelo ahora, grité, llena de una determinación desesperada. La figura se detuvo, y en un susurro resonante, dijo, todo lleva a este jardín. Todo comenzó aquí, y todo terminará aquí. Mientras esas palabras se deslizaban en mi mente, sentí una conexión intensa con el lugar. Algo en el suelo debajo de mí brillaba débilmente. Obviamente había un secreto enterrado bajo las raíces del pasado. Este lugar tiene poder. Se ha alimentado del sufrimiento, de la verdad no dicha, continuó la sombra. Tú eres la clave, Miguel. Despierta lo que se halla en las sombras. Entonces, el ruido de un crujido resonó detrás de mí. Me giré y vi un perfil humano, una figura borrosa que se acercaba desde el borde del jardín. No estás solo, alcanzó a decir una voz familiar. Mi corazón se detuvo. Era alguien que no esperaba ver. ¿Tú? ¿Qué haces aquí?, pregunté, aún sin poder creerlo. La lucha contra mis propios temores palpitaba de nuevo en mi pecho. Todo cambió con su llegada, y una sensación inquietante se apoderó de mí. Solo podía pensar en una cosa, la noche apenas comenzaba y las preguntas solo se multiplicaban. Capítulo 7. La figura se acercó más y reconocí su rostro. Era Clara, mi amiga de la infancia. La última vez que la vi fue hace años. Estaba tan confundido, no sabía si alegrarme o sentirme aún más aterrado. Clara. ¿Eres tú?, pregunté, intentando contener la incredulidad en mi voz. Sí, soy yo, dijo, con un tono de voz que parecía entremezclarse con la brisa nocturna. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y preocupación. Escuché algo y vine. No debería haberlo hecho, pero no podía quedarme quieta. Un escalofrío recorrió mis brazos. Sabía que había algo extraño aquí, pero lo que vi mi voz se apagó, incapaz de retomar el hilo. La sombra que me hablaba me había angustiado, y ahora que Clara estaba aquí, todo parecía más complicado. Miguel, ten cuidado, exclamó, mirando en dirección a la sombra, que aún permanecía detrás de mí. No estás solo. Tienes que irte. Este lugar no es seguro. La figura terminó de acercarse, el aire se tornó aún más pesado. Clara, dije, sintiendo el miedo aflorar, ¿sabes algo sobre mi madre? La sombra dice que todo comenzó aquí. Clara miró a la figura, luego giró con fuerza su atención hacia mí. Ella estaba involucrada en cosas que no comprendes. Yo vi cosas, escuché cosas, no debería haberlo revelado, pero ¿qué? Clara, la interrumpí, sintiendo que el tiempo se me escapaba de las manos. No era solo una madre. Era parte de algo más grande, una conexión que ni siquiera ella entendía completamente. Su voz tembló, y las palabras parecían pinchar el aire de tensión que nos rodeaba. Siempre sabía que había algo oscuro en el jardín. No quería que nos acercáramos. Mientras Clara hablaba, una parte de mí sabía que la sombra estaba ahí, absorbiendo cada palabra. Me giré hacia ella, y sentí una oleada de rabia. Porque se alimenta de nuestro miedo. ¿Qué quieres de nosotros?, grité. La luz de la luna se reflejaba en la figura oscura, dando la impresión de que respondía con una sonrisa burlona. Tu madre decidió no explicar todo. La elección que hizo la ligado a este lugar. Pero tú eres diferente. La sombra avanzó un paso, y un vago olor a tierra húmeda llenó mis sentidos. Tu llegada activa el poder que yace aquí. Tienes que decir, Miguel.
¿Decidir qué? Pregunté, sintiendo que me atrapaban entre la curiosidad y el pavor. ¿Vas a desenterrar la verdad, o vas a huir de ella? Su voz resonó con una profundidad ominosa. Todo lo que había creído saber se tambaleaba como un barco en tormenta. Clara dio un paso hacia mí, tomando mi mano. No sé qué significa esto, pero no puedo dejarte solo. Vamos a averiguarlo juntos. Su confianza me reconfortó, aunque la incertidumbre seguía surgiendo en mi pecho. Entonces, el aire se tornó pesado de nuevo, y una poderosa ráfaga de viento golpeó el jardín. Las sombras parecían retorcerse mientras un profundo, casi ritual, canto resonaba desde el interior de la tierra. Un pánico repentino se apoderó de mí. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se convertía en algo mucho más siniestro. ¿Qué está pasando?, pregunté, el horizonte del miedo dibujándose en mi mente. Lo que está dormido ha despertado. No tenemos tiempo, respondió Clara con prisa. Tienes que sacar lo que hay en el jardín. En el claro. Es el único lugar. Antes de que pudiera contestar, el canto se intensificó y las sombras se alinearon, formando un camino hacia un claro en el centro del jardín. La visión me llenó de terror, pero no había opción. La decisión estaba hecha. Vamos, dije con voz temblorosa, aún sintiendo la presión del misterio que crecía en cada instante. Juntos, y con el eco de lo desconocido persiguiéndonos, nos dirigimos hacia el claro, sabiendo que la noche apenas estaba comenzando y que los secretos por fin fueron a revelarse. Capítulo 8. Caminamos hacia el claro, el canto resonando en nuestros oídos como un eco lejano que prometía revelaciones. Miré a Clara, y aunque su rostro mostraba determinación, una sombra de miedo se reflejaba en sus ojos. Era evidente que ella tenía sus propios demonios a los que enfrentar. El jardín se volvía más denso y oscuro a medida que avanzábamos, como si la vegetación intentara atraparnos. Las hojas susurraban a nuestro paso, un murmullo que parecía advertirnos de un peligro inminente. Miré hacia atrás, pero la sombra estaba más presente que nunca, como un guerrero acechante en la penumbra. ¿Qué es ese canto?, pregunté, sintiendo que cada palabra que pronunciaba se tragaba por el aire espeso. ¿Quién lo hace? No lo sé, contestó Clara, su voz apenas un susurro. Pero es como si el jardín estuviera vivo, como si estuviera convocando algo. Clara apretó mi mano con más fuerza y seguimos caminando, impulsados por una mezcla de temor y misterio. Cada paso hacía eco en mi mente, cada hoja que crujía bajo nuestros pies parecía gritar que estábamos cruzando un umbral del que no podíamos regresar. Finalmente, llegamos al claro. Era un espacio abierto, iluminado por la luna, que contrastaba con la oscuridad que nos rodeaba. En el centro, una figura antigua se erguía, un árbol enorme y torcido, sus ramas extendidas como garras al cielo. Tenía un aire de poder, un magnetismo que me atrajo hacia su tronco. Ahí, dijo Clara, señalando algo en el suelo. Me agaché, y mi corazón se detuvo. En la tierra, había un dibujo, un símbolo que parecía familiar, pero no podía recordar de dónde. Es el mismo símbolo que vi en el diario de mi madre, murmuré casi para mí. Miguel, mira. Clara se acercó a mí, sus ojos reflejaban una mezcla de horror y fascinación. Como si la figura del árbol pudiera oírnos, el canto comenzó a intensificarse, resonando en mis huesos. Sentí que el suelo temblaba. ¿Qué hacemos?, pregunté, desesperado. Ella me miró como si supiera más de lo que decía, como si hubiera estado esperando este momento. Debemos hacer que el símbolo cobre vida, insistió. Tienes que tocarlo. La idea me llenó de pánico. Todo lo que había visto y sentido me advertía que había algo terrible esperando a que extendiera la mano. Pero Clara, al ver mi duda, me empujó suavemente. Confía en mí, necesitamos esto. Respiré hondo y, aun con miedo, me acerqué al símbolo. La tierra estaba fresca bajo mis dedos. Al tocarlo, una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. El canto se detuvo abruptamente, y todo quedó en silencio absoluto. El aire se volvió espeso, y una figura comenzó a emerger del árbol. Era difusa, pero podía distinguir rasgos familiares. Mamá, murmuré, mi voz temblaba. Necesitaba respuestas, y no estaba preparado para lo que vendría después. Estás aquí, Miguel, dijo la figura con un eco distante. Todo ha estado esperándote. No sabía si sentirme aliviado o aterrado. Las respuestas estaban cerca, pero la manera en que se habían presentado prometía complicaciones inimaginables. Una nueva ola de miedo se desató en mí cuando comprendí que lo peor estaba por venir y que, a partir de ese instante, mi vida nunca volvería a ser la misma. Capítulo 9. La figura frente a mí comenzó a definirse, tomando una forma más clara.
Era como una sombra de mi madre, pero las facciones eran más intensas, más imponentes. Su mirada era intensa, y su voz, aunque suave, resonaba con fuerza. Miguel, tienes que escucharme. ¿Por qué apareces ahora?, pregunté, sintiendo como la desesperación se mezclaba con la confusión. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no volviste a casa? Clara se quedó a mi lado, inmóvil. Quizá también esperaba respuestas, pero yo sentía que tenía que ser yo quien lo preguntara. Necesitaba entender. La figura comenzó a acercarse, y cada paso que daba parecía alejarme de la realidad. Lo que pasó aquí hace 10 años cambió todo, respondió ella, su voz temblando con el eco de antiguas emociones. Te protegí de algo que no comprendes del todo. Hay fuerzas que no deben ser despertadas. Sus palabras me golpearon. Recordaba fragmentos oscuros de mi infancia, el misterio de su desaparición, las sombras que parecían acechar incluso en lo más inocente. ¿Qué fuerzas?, me atreví a preguntar, el temor constriñendo mi pecho. ¿Qué está en juego? La figura dudó un momento, como si el peso de la verdad fuera demasiado pesado para pronunciar. Hay un ciclo, explicó. Uno que vuelve cada generación. Y tú eres parte de ello. Ahora que has tocado el símbolo, lo has despertado. Ellos vendrán. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?, interrumpí, sintiendo que el miedo comenzaba a deslizarse como un frío a lo largo de mi columna. Clara se acercó un poco más, pero yo no podía apartar la mirada de la sombra que se asemejaba a mi madre. Los que han estado observando su voz se volvió más aguda, como si un susurro fantasmagórico se interpusiera entre nosotros. No están lejos. Están llenos de deseos oscuros. Debes encontrar la forma de detenerlo, Miguel. No puedo enfrentar algo así, no sé cómo, dije, la desesperanza apoderándose de mí. ¿Qué se supone que debo hacer? Su imagen comenzó a desvanecerse, pero antes de que desapareciera por completo, me miró a los ojos. Confía en Clara. Ella sabe más de lo que ha revelado. No es solo amiga, ha sido parte de esto desde el principio. ¿Qué estás diciendo? Mis palabras salieron atropelladas. Trabajé para digerir lo que me había dicho, tratando de mantenerme en pie. Su figura se deshizo en brumas y, con su despedida, el claro se volvió más frío. El canto resonó de nuevo, esta vez con una nota discordante que hizo que los pelos de mi nuca se erizaran. Miré a Clara, pidiendo respuestas, pero su rostro estaba pálido y sus ojos, ahora llenos de una revelación que no podía descifrar. Clara, ¿qué significa eso?, insistí. ¿Qué has estado ocultando? Ella dudó, pero luego, en un susurro, dijo, hay cosas que no puedo explicar aún, pero probablemente ya es demasiado tarde para evitarlo. Solo sé que necesitamos prepararnos. El canto se intensificó, llamándonos, y el aire empezó a vibrar alrededor de nosotros. La sensación de que algo estaba por romperse se convirtió en una presión inaguantable. En ese instante, supe que el jardín había despertado algo en mí que ya no había marcha atrás. La verdad estaba al borde, pero la oscuridad se acercaba con fuerza. Teníamos que actuar, o perderíamos no solo a nuestras familias, sino también a los que somos. Capítulo final, el canto resonaba como un tambor en mi pecho, y el jardín parecía cobrar vida, pulsando en un ritmo que me absorbía. Clara, ¿qué vamos a hacer?, le pregunté, la incertidumbre arrollando mi mente. Ella me miró con una mezcla de determinación y miedo. No sé exactamente, pero debemos enfrentarlo. Hemos traído esto sobre nosotros al venir, dijo, apretando mi mano con fuerza. Sabía que había más en su historia de lo que había compartido, pero el tiempo para desentrañar secretos se desvanecía rápidamente. El árbol retorcido comenzaba a vibrar, emanando una energía que hacía que mi piel se erizara. Tienes que cerrar el ciclo, me gritó Clara, su voz resonando por encima del canto. Tu madre sabía lo que tenía que hacer. Y tú eres el que puede tenerlo. Merodeando por el claro, vi las sombras danzando, acercándose lentamente. ¿Cómo cierro el ciclo?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Clara se acercó al árbol, mirándolo fijamente como si buscara respuestas en sus ramas. Recuerda el símbolo, dijo, señalando al suelo. Necesitas volver a tocarlo, pero hay que dar un paso más. Hay un sacrificio que hacer. ¿Un sacrificio? Apenas podía procesar la idea, cada palabra era como un eco en mi mente. ¿Qué sacrificio? Tu miedo, tu rabia, todo lo que te atenaza. Tienes que dejarlo ir. Debes hacerlo por nosotros, por tu madre, aseguró ella, su voz cargada de sinceridad. La figura de mi madre seguía rompiendo la barrera entre el tiempo y el espacio,
un recordatorio de la conexión que nunca había podido entender plenamente. Tomé aire y miré hacia el símbolo en el suelo. Mis manos temblaban, pero había una línea delgada que separaba el miedo de la determinación. «Estás conmigo, ¿verdad?», le pregunté a Clara, nervioso ante lo desconocido. «Siempre», respondió de inmediato. Apoyé la mano sobre el símbolo. En ese instante, una inmensa corriente de energía fluyó a través de mí, como si el jardín estuviera despertando mi propia historia. Las sombras se agitaron, intensificándose a mi alrededor. «Escucha mi nombre», resonó el canto, como una invocación ancestral, y podía sentir cómo los deseos oscuros se arrastraban por la tierra. «No más», grité, dejando que todo mi miedo, cada angustia reprimida, fluyera en la tierra. Vi los rostros de mis padres en mi mente, sus sonrisas y sus temores, se entrelazaron en el eco del jardín. «No seré tu prisionero», proseguí, sintiendo la energía estimulando la vida en mí. Fue un momento. Las sombras retrocedieron, y el canto se tornó en lamento. Ella estaba conmigo, y juntos, formamos una conexión con la fuerza del jardín. La figura de mi madre apareció, más clara que antes. «Esto es solo el comienzo, Miguel», como un eco en el viento. Las ramas del árbol comenzaron a moverse con furia. La energía brutal que brotaba parecía estar atravesando un punto de quiebre. «Debes terminar esto», insistió Clara, empujando su energía hacia la tierra. Un resplandor estalló desde el símbolo, una luz brillante que envolvió el jardín. Miré a mi alrededor, las sombras, al ser expuestas a la luz, se desvanecían como polvo, llevándose consigo todo el dolor y el secreto que habían permanecido ocultos durante años. Pero en mi interior, había algo que aún no se resolvía. El jardín empezó a cambiar. Las flores marchitas cobraron vida, brotando colores vibrantes donde antes solo había sombras. Pero allí, entre todas esas transformaciones, quedó un eco, una pregunta persistente: ¿había sido suficiente? Mientras la luz se desvanecía, sentí una conexión más profunda con Clara, pero también la inquietud persistía. «Podríamos haber terminado con esto, pero ¿a costa de qué, Miguel?», dijo ella, mirándome con una mezcla de alivio y ansiedad. Y ahí estaba, el jardín floreciendo, y aunque había logrado cerrar el ciclo de alguna manera, sabía que no todas las respuestas venían con él. En la distancia, una brisa suave acarició mi rostro, pero aún quedaban ecos del pasado. La oscuridad podía haber sido contenida, pero había realmente desaparecido. «Siempre habrá cosas sin resolver», le dije a Clara, mientras regresábamos juntos, y aunque una parte de mí anhelaba certezas, la otra sabía que parte del viaje consistía en vivir con las preguntas. Nunca supe con exactitud qué había en el jardín, y aunque el manto de la oscuridad parecía haberse retirado por ahora, al girar hacia la antigua casa, podía sentir que todavía soñaba con lo que había sucedido, decidido a guardarlo en mi memoria, un recordatorio de lo que la luz y la oscuridad pueden ser, pero donde la ambigüedad siempre buscaría su propio camino.